Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con esta charla que tiene a todo el mundo, pues, expectante, ya que es un tema que ha venido creciendo mucho en el país. Vamos a compartir por acá la pantalla. Voy a hacer un cambio por acá primero. ¿Ok? Bien, entonces, como les comentaba, el crecimiento de los vehículos eléctricos en el país ha sido exponencial. Ya contamos aproximadamente con 17.000, según datos de la Dirección de Energía del MINAE, 17.900 para ser exactos, entre automóviles, motos, todos los vehículos que tengan alguna matrícula, ¿verdad? Alguna tipo de placa. No estamos contando ahí los vehículos eléctricos que entran y no tienen alguna matriculación. Entonces, pues el tema sí ha venido creciendo muchísimo y las dudas vienen creciendo con el mismo tema, ¿verdad? Entra una tecnología masivamente y a todos nos empiezan a surgir dudas. Entonces, la idea por acá es aclarar muchas de esas dudas y otras que van a ir ustedes haciéndolo. Entonces, vamos a tratar de abarcar estos temas que son la movilidad eléctrica o cómo la definimos. Primero tenemos que pensar un poquito en qué es eso de la movilidad eléctrica, ¿verdad? ¿Cómo la podemos definir? ¿Qué está dentro de lo que sí es un vehículo eléctrico? ¿Qué no está dentro de lo que es un vehículo eléctrico a pesar de que tiene un motor eléctrico? Vamos a ver también lo que es esa clasificación de vehículos. Eh, No todos lo tenemos en cuenta, pero hay vehículos que son 100% eléctricos, hay otros que tienen un grado de electrificación, solo una parte del vehículo es eléctrica, una hibridación que llamamos. Hay otros vehículos que son eléctricos, pero tienen un motor de combustión interna, un motor de gasolina para recargarlos en algunas ocasiones. Entonces, la idea es aclarar bien qué son esas diferencias y cuál sí entra al país, según la legislación, como un vehículo eléctrico. Luego vamos a ver lo que es el conocimiento del vehículo eléctrico para su adquisición, varios detalles que tenemos que tener en cuenta, características, de acuerdo a la aplicación que yo le quiero dar a ese vehículo. Y seguidamente lo que es la carga, que es una de las dudas que más surge, ¿verdad? ¿Dónde voy a poder cargar mi vehículo? ¿Será que me va a dejar botado? ¿Será que tengo que andar buscando que haya un espacio en una estación pública para cargar? Así como los accesorios que necesitamos para cargarlo. Y por último, lo que es la gestión de la energía, el mantenimiento y los beneficios económicos. ¿Qué ahorros me genera un vehículo eléctrico? ¿Qué ventajas voy a tener con respecto a uno de gasolina? Esos son los contenidos que vamos a tratar de abarcar en toda la charla. Entonces, para iniciar, me gustaría decirles que sí sabían que el vehículo eléctrico existió antes que el de gasolina. No sé si alguno tenía eh, claro eso. Hace muchos años existían varios vehículos con máquinas de vapor. Fue las primeras máquinas que empezaron a funcionar. Y para vehículos de pasajeros, las máquinas de vapor era algo bastante tosco. Por ahí empezaron a surgir nuevas tecnologías, pero entre la máquina de vapor y el de gasolina estuvo el eléctrico de por medio. Los primeros prototipos, como se ven acá, se desarrollaron entre 1828 y 1839. Un poquito para tener contexto, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Se presentó un diseño
todos los diseños eran como carruajes que estaban adaptados para caballos y los empezaron eh, a modificar para hacer los vehículos con alguna máquina, ya sea eléctrica o de vapor y más adelante de gasolina, para poder avanzar un poco más rápido y bueno, tener ahí ciertos beneficios. Bien, entonces, para aclarar lo que es movilidad eléctrica, se entiende por movilidad eléctrica todo medio de desplazamiento de personas o bienes que resulte en un vehículo alimentado solo con electricidad y que no contenga motor de combustión. Entonces, motor de combustión, estamos hablando de cualquiera que sea gasolina, gas, diésel, ¿verdad? Cualquier motor térmico. Y en lo que son eléctricos, o por lo menos en lo que respecta al país, la movilidad eléctrica está definida como cualquier vehículo que no tenga ningún motor de combustión. Hace poco hubo un problema, de hecho, acá en el país con algunos vehículos que entraron de manera errónea como vehículos eléctricos porque tenían su motor eléctrico para impulsar las ruedas y ahí este, se cometieron algunos errores, se les dio placa verde y después ahora vamos a tener que hacer la modificación cuando ya pasen a DECRA, pero sí fue un caso que sonó un poco ahí en las noticias y es justamente por ese tema. Aquí en Costa Rica todo lo que entra eléctrico tiene que ser 100% eléctrico para que le den una placa verde. En los alcances, el alcance de los vehículos eléctricos comprende diversas áreas de la movilidad, las cuales están relacionadas al tipo de actividad a realizar. No, los eléctricos no se limitan solo a, la gente muchas veces lo relaciona con la baja velocidad, con vehículos chiquititos, con vehículos, ¿verdad? Eso ha ido venido cambiando con el tiempo. Y ahora tenemos algunas aplicaciones que van desde una bicicleta eléctrica, de ese tipo hoverboard o scooters, inclusive las sillas de ruedas o estas sillas de asistencia que hay en los supermercados, todo eso funciona con eh, maquinaria que es eléctrica y podemos llegar a alcanzar inclusive hasta maquinaria amarilla, ¿verdad? Maquinaria agrícola, barcos, buses, trenes eléctricos, que ahora hace un tiempo estuvo por aquí la propuesta de meter el tren eléctrico, pero ya está un poco pausada. Y también tenemos intermedio motocicletas de uso personal, motocicletas de reparto, automóviles, lógicamente, y lo que es camiones. Ya varias empresas por acá han adoptado lo que son la flotilla de vehículos eléctricos para justamente aprovechar esos beneficios que nos dan este tipo de vehículos. Don Marco, tenemos una consulta por acá en el chat. Sí, señor. Nos dice don Jason, ¿por qué en la historia se dejó de usar vehículos eléctricos en favor de los de combustión? Ok. Bien, los vehículos eléctricos, me voy a volver por acá un poquito. Estos vehículos eléctricos que teníamos acá, en sus inicios, lo que era el tren motriz de la parte eléctrica funcionaba ya casi que perfecto, ¿verdad? Es una tecnología bastante eficiente, pero lo que había en su momento problemas era con la batería. La batería, inclusive en los primeros modelos, no era recargable. Eran algunas baterías que se tenían que usar hasta que se agotaran y desecharlas. Tenían una autonomía un poco menor, parecido a lo que sucede hoy en día, que ya ha venido cambiando, pero era un poco menor a lo que era gasolina. Después vinieron algunos otros problemas como, bueno, yacimientos de petróleo que se encontraron en Texas y ya abarataron muchísimo el costo de la gasolina con respecto al eléctrico. Y ahí fue donde empezó a perder ahí esa primera batalla, el vehículo eléctrico con respecto a los de gasolina. No había el suficiente avance tecnológico en las baterías, más que todo. Ok, bien. Para clasificar los vehículos, vamos a ver los tipos que tenemos en el mercado. En el mercado existen diversos grados de electrificación. Sí se les podría decir que tienen una parte de la propulsión eléctrica,
Entonces es conveniente iniciar con conocer esas diferencias, porque cuando vamos a adquirir un vehículo muchas veces nos dicen, no, este prácticamente es eléctrico, solo que tiene un motor para esta función o tiene un motor para esta otra función, ¿verdad? Entonces acá Battery vamos a aclarar 17. qué es Connected un to eléctrico y sus diferencias con TRIBUNAL híbridos o cualquier DLL2. otro tipo. ¿Ok? Entonces, entre las opciones más conocidas que tenemos en el mercado están lo que vamos a ver en las etiquetas como HEV, que son los híbridos, PHEV, que es el híbrido enchufable, EREV, que es el eléctrico que tiene un motor como generador, motor de combustión, y el Battery Electric Vehicle, que es ya el que es totalmente eléctrico. Entonces vamos a, inclusive hay muchas clasificaciones dentro de estos. En los híbridos hay microhíbrido, híbrido suave, híbrido en serie, híbrido paralelo. Son muchos tipos, pero no vamos a poder abarcar todo. Entonces vamos a dejarlo como híbridos, una clasificación general, híbrido enchufable, rango extendido y vehículo eléctrico. Bien, entonces como Hybrid Electric Vehicle son todos aquellos vehículos híbridos. Híbrido significa que vamos a tener un motor eléctrico con una batería y también vamos a tener el motor de combustión interna con su tanque de gasolina. ¿Ya? Entonces son vehículos que tienen las dos tecnologías en un solo vehículo. En una conducción híbrida se combinan los motores de combustión y eléctrico para impulsar el vehículo. Entonces, como les decía, en los híbridos hay el híbrido serie, que prácticamente lo que hace es que con el motor eléctrico siempre está impulsando las ruedas, y el motor de gasolina sirve como una asistencia, o el híbrido paralelo que tiene los dos motores funcionando. Entonces, en este caso, todo esto que está señalado acá con rojito es el motor de combustión interna, motor de gasolina, bastante voluminoso. Y esta parte de acá, en los híbridos casi siempre el motor eléctrico está ahí dentro de la transmisión, no se ve como tal el motor, y su batería. Una batería bastante pequeña. Se le llama batería híbrida. En realidad es una batería como la que tienen los eléctricos, pero bastante pequeñita. Estamos hablando de que un eléctrico de los más pequeños tiene una batería de más de 20 kWh, mientras que esta podría llegar a los 2 kWh. Entonces no nos va a dar una gran autonomía en solo modo eléctrico, ¿verdad? Además de que los híbridos no tienen esa función. El problema tal vez con los híbridos es que por más que nosotros queramos andar en modo eléctrico, no podemos, porque es el mismo vehículo el que decide. El mismo vehículo decide cuándo podemos andar con el motor eléctrico, con el motor de gasolina apagado, y cuándo hace falta que encienda el de gasolina, o cuándo hace falta que los dos estén impulsando el vehículo. Eso va a depender de las condiciones. Los híbridos son muy eficientes en lo que son salidas y algunas pendientes, y cuando ya vamos en velocidad crucero en una pista, más que todo el motor de combustión interna es el que está funcionando. ¿Ok? Luego tenemos el plug-in, el híbrido plug-in o el híbrido enchufable. Son todos aquellos híbridos que combinan un motor eléctrico con un motor de gasolina o diésel y tienen una batería de alta tensión un poquito más grande que los híbridos convencionales, pero es más pequeña que la de los eléctricos. Entonces, ¿cuál es la idea de este vehículo? La idea de este vehículo es, siempre se tiene un motor de gasolina, ahora se tiene un motor eléctrico un poco más grande, más potente, y una batería más grande también. Batería, hablamos de la batería de alta tensión, ¿verdad? La batería que nos va a impulsar el vehículo. Entonces, en este caso, en estos híbridos enchufables, la diferencia que tenemos es que aquí sí podemos andar el vehículo en modo eléctrico si tomamos la decisión de hacerlo. Vamos a poder andar unos cuantos kilómetros, unos 45, 50 kilómetros, dependiendo del tamaño de la batería y de las condiciones de la carretera. Y si nos quedamos sin la carga, entonces entra a trabajar el motor de gasolina. Esos vehículos y los híbridos tienen una desventaja, y es que andamos arrastrando más peso del que tendría un vehículo de combustión interna normal. En un vehículo de combustión interna normal tenemos este motor, y este motor ya pesa bastante. Ahora tenemos este motor más los motores eléctricos más la batería, ¿verdad? Y tenemos algunos otros componentes ahí como inversor, y en este caso sí tenemos un cargador a bordo.
Entonces, la diferencia con estos es, yo sí puedo elegir si ando en eléctrico o en híbrido, pero por una cierta cantidad de kilómetros. Y es una autonomía baja. Además de eso, el plugin, como su nombre lo dice, tiene la capacidad de conectarse. Entonces, en este híbrido, yo sí tengo la posibilidad de andar solo en modo eléctrico con unos cuantos kilómetros. Llego a mi casa, lo conecto, lo cargo y al otro día salgo en modo eléctrico. Si el recorrido a mi trabajo todos los días se es corto, entonces voy a poder ir en un vehículo de estos sin necesidad de que el motor de gasolina encienda, ¿verdad? ¿Qué pasa? Igual vamos a tener que darle mantenimiento a dos sistemas. Vamos a tener que darle mantenimiento a un motor de combustión, cambios de aceite, filtro de aire, fajas, bujías, ¿verdad? Un tiempo más prolongado entre mantenimientos, pero aún así son dos sistemas que requieren mantenimiento, además del peso. El vehículo eléctrico de rango extendido, es un tipo de vehículo en el que el 100% de la propulsión proviene del motor principal, que es eléctrico, ¿verdad? Ese es un vehículo que tiene un motor eléctrico para impulsarlo. El motor de gasolina nunca impulsa a las ruedas y solo está como generador. El motor de gasolina funciona como un generador y por eso se llama de rango extendido. Es un vehículo que puede andar 100% eléctrico, pero si se queda sin carga, en cierto porcentaje, el motor de gasolina va a encender. Tiene un tanquecito como de unos 9 litros y el motor de gasolina va a encender para darnos un rango más extendido. Yéndonos a la legislación, este vehículo no debería entrar como eléctrico puro, a pesar de que pues el usuario sí puede tomar la decisión y decir, yo voy a andar solo en eléctrico, nunca voy a encender ese motor de gasolina, yo no voy a esperar a que se descargue lo suficiente ¿verdad? Para que encienda el motor de gasolina, sino que lo voy a recargar antes, pero sigue siendo una decisión del usuario. Puede ser usuarios un poco más descuidados que digan, no, yo lo ando y no importa, cuando se me descargue, va a encender el motor de gasolina, no me quedo botado. Entonces, como queda esa decisión, ¿verdad? Del usuario, pues en realidad de esto, a pesar de que es 100% eléctrico la propulsión, no debería entrar ya que tiene un motor de combustión interna. Marco, pues acá tenemos una Sí, consulta. sí. Dice Carolina Vázquez, ¿el PHEV tiene sistema autogeneración eléctrica? Eh, Se refiere, supongo, a la frenada regenerativa. Y sí, sí, sí la tienen, igual que los eléctricos, cuando van descendiendo pendientes o cuando no va utilizando, no va acelerando, ¿verdad? Que va como rodado, sí van regenerando para recargar la batería. Ujú. Perfecto, eso era. Ok, luego tenemos ya lo que es el vehículo eléctrico, 100% eléctrico, en el cual la propulsión proviene de uno o más motores eléctricos y no cuentan con ningún tipo de propulsión ni asistencia de combustión interna. O sea, estamos hablando de vehículos que al 100% su propulsión es eléctrica, no tienen ningún motor como generador, motor de combustión, no van a tener ningún tipo de asistencia de combustión interna. Ya ahora sí solo tenemos motor eléctrico con sus componentes necesarios, inversor, cargador a bordo, conversor de CDC, el cableado de alta tensión que característicamente es anaranjado, así como lo pueden ver por acá, y la batería. Ven que la batería ya es de un tamaño mucho mayor, va siempre en la parte baja del vehículo, eso le da muchísima estabilidad, a pesar de que por ahí surge la duda siempre, ¿verdad? De que si lo golpeamos o algo, pues sí hay que tener cuidado. La estructura es bastante robusta, pero aún así, la idea de la batería en la parte baja es bajar el centro de masa del vehículo y lo hace muy, muy estable. La diferencia es notable con respecto a uno de combustión interna. La energía que requiere el motor eléctrico para impulsar el vehículo es suministrada por únicamente la batería de tracción. La batería de tracción o batería de alta tensión es esta. Y depende de la capacidad de almacenamiento de energía que tenga esa batería. Resulta que estas baterías podemos tener baterías de 20 kWh, de 40 kWh, de 60 kWh, y eso lo que significa básicamente es cuánta energía me va a dar esa batería en el tiempo. Entonces, yo puedo tener una batería eh,
y la pensamos similar a un tanque de gasolina. ¿Cuántos kilómetros voy a poder andar con un tanque de 20 litros, o uno de 40, o uno de 60, ¿verdad? No es una equivalencia, pero sí es una analogía para poder ver cómo funciona esto de los kilowatt hora en la batería. Entre más kilowatt hora tenga la batería, pues en teoría más distancia vamos a poder recorrer. En una clasificación comparativa, para ir cerrando este tema de la clasificación de vehículos, entonces en un híbrido tenemos tanque de gasolina bastante grande, normal, como el de un vehículo normal, una batería pequeña de tracción, el motor eléctrico y el motor de gasolina. Ambos motores impulsan las ruedas y no tenemos decisión sobre quién lo va a hacer. Va a depender de las condiciones de la carretera y las condiciones de manejo mías también. Si yo soy de andar con el acelerador medio a fondo, siempre van a estar los dos motores trabajando para impulsar el vehículo. En un híbrido enchufable, ahora tenemos una batería un poquito mayor, un poquito más grande, un tanque de gasolina reducido, el motor eléctrico y el motor de combustión. Y en lo que es los motores, de igual manera, van a impulsar los dos el vehículo. La diferencia es, tengo la oportunidad de decidir cuál de los dos lo va a impulsar. ¿De acuerdo? Y tengo la posibilidad de recargar, que el híbrido no la tiene. ¿Sí? En el híbrido enchufable sí tengo la posibilidad de llegar y recargar en mi casa en la noche y salir al otro día y tratar de usar solo la parte eléctrica. La desventaja, tal vez el mantenimiento. Tengo dos sistemas grandes en realidad y los dos sistemas requieren mantenimiento. Y en el híbrido, perdón, en el eléctrico, 100% eléctrico, aquí sí ya desaparece tanque de gasolina, desaparece motor de combustión, desaparece todos los sistemas que tengan que ver con un motor de gasolina y tenemos una batería bastante grande que va a todo lo largo del piso, la posibilidad de recargar lógicamente, y el motor eléctrico es el que impulsa el vehículo. Bien, no sé si queda alguna duda sobre esta parte como para cerrar esta clasificación de vehículos de acuerdo a la electrificación, para aprovechar que ya vamos como a pasar de tema. Por el momento, no hay ninguna Bien, consulta. perfecto. Beneficios de los vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo primero que notamos cuando abordamos un vehículo eléctrico? Al conducirlo, hay varias diferencias. Lo primero que notamos es que al encenderlo no hay ruido de motor. Eso a veces confunde un poco, ¿verdad? Solo hay un indicador luminoso que nos dice que el vehículo está encendido y si no está ese indicador luminoso, está apagado o está en lo que llamamos en combustión interna ignición, ¿cierto? Entonces, yo vengo con mi llave de proximidad, toco el botón para encenderlo y lo único que voy a ver en el tablero de instrumentos y lo único que voy a notar es esta luz, este indicador luminoso. Y eso me va a decir, listo para conducir. ¿Sí? ¿Por qué no escucho nada más? Porque en un vehículo eléctrico no es necesario que el motor encienda y esté girando mientras está detenido. El motor eléctrico está detenido mientras yo estoy detenido con el vehículo. ¿Sí? Velocidad cero, igual revoluciones del motor, cero. Y cuando avanza, pues tampoco tenemos ese ruido que hace el de combustión interna. Entonces, eso es lo primero que notamos en un eléctrico. Lo encendemos y lo único que vemos es un indicador luminoso. Con el vehículo detenido, como les decía, el motor eléctrico no está girando. Es decir, está a 0 revoluciones por minuto y sin consumo de energía. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, primero, es totalmente diferente estar en una presa con un eléctrico que con un vehículo de gasolina o de diésel. Vamos a poder escuchar claramente lo que está sucediendo dentro del vehículo, conversar, la radio o la aplicación de música que tengamos, eh, sin necesidad de estar escuchando ahí el motor. Tampoco vamos a percibir la temperatura que despide o que disipa en forma, bueno, esas pérdidas que tiene el motor de gasolina en forma de calor en una presa, por ejemplo, o en un semáforo. Ya yo he visto semáforos que duran más de minuto y medio
Ese minuto y medio a veces veo ponerse 3 semáforos y yo no pasé, y aún así ese motor está a 0 revoluciones por minuto, o sea, no está girando. ¿Qué sucede en uno de combustión interna? Necesita estar girando aproximadamente 800 vueltas por minuto para mantenerse encendido. Eso está generando emisión de contaminantes, eso está generando calor al ambiente. Si tiene fugas de aceite, pues está dejando sus gotitas de aceite también en la carretera. Y bueno, todo eso suma, ¿verdad? Cuentan con una caja reductora y por su principio de funcionamiento del motor eléctrico no es necesario realizar cambios de marcha. Entonces, ellos tienen bueno, sí, una caja reductora que no contiene primera, segunda, tercera, ni tiene las marchas que tiene un vehículo normal. Y lo único que vamos a tener internamente es puede ser algún tipo de palanca que se parece más a un mouse y lo que es botoneras. Si yo quiero nada más poner parking, que es donde voy a estar estacionado, o neutro, o avanzar hacia adelante, o reversa. No tengo ni primera, ni segunda, ni tengo drive L2 o lo que tenga un vehículo normal. Tampoco voy a percibir esos cambios de velocidad en el avance. El vehículo eléctrico avanza, conforme avanza su velocidad, avanza el motor. No tengo esas escalas, ¿verdad? Que hace un motor de combustión interna que acelera a ciertas revoluciones, luego tengo que pasar de marcha y vuelvo a sentir ese impulso y luego lo pierdo y así. Sino que en el eléctrico es constante. El cambio de velocidad es constante y en el motor también. Al desacelerar o bajar pendientes, que es lo que nos consultaba anteriormente, eh, la compañera, es que el vehículo eléctrico recarga parte de la energía de la batería a la vez que reduce la velocidad. Entonces, una duda que casi siempre surge es, bueno, si yo vengo bajando una pendiente así, ¿quién me detiene? ¿Quién me detiene si el vehículo eléctrico no compresiona? ¿Cierto? Esa es una duda que casi siempre surge. Entonces, ellos tienen el motor eléctrico que nos impulsa y ese mismo motor eléctrico nos frena, por decirlo así, pero nos frena aprovechando la energía. Él se convierte en un generador, aprovechando la energía que trae el vehículo para recargar la batería. Entonces, en un vehículo de combustión interna, bajando una pendiente, sí podría, si estamos haciéndolo de manera eficiente, sí podría llegar a consumir 0 gasolina. O sea, se corta la inyección y el vehículo cuando va bajando no consume. Si no oprimimos el acelerador en ningún momento. Pero en un eléctrico no solo no consume, sino que puede ir recuperando porcentaje de carga en la batería. Entonces, un ejemplo, un ejemplo práctico es que, por ejemplo, yo he hecho viajes desde Lancaster hasta Escazú con el mismo porcentaje de batería. Si lo hago de manera muy eficiente, el vehículo va a ir recargando, consumiendo, recargando y consumiendo, y al final tal vez no vi que recargué tanto la batería, pero hice un viaje prácticamente sin consumo, ¿verdad? Porque salí con un 54%, llegué con un 54% entre lo que recargué y lo que gasté. A veces llegamos hasta con más, ¿verdad? Con más porcentaje. Don Marcos, tenemos dos consultas acá. Sí, Dice Roberto Castro, desde el punto de regulación vial, ¿cuáles están exentos? exentos de... La pregunta que va ahí, digamos, como me imagino que ser Ok, exentos a nivel ok. de... Bien. Eh, bueno, Y el acá tema hablamos un era poquito cuando sobre estabas eso. hablando de los 3 tipos. Por eso Ah, fue sí. que se quedó. Ok, ok. Bueno, esta de hecho habla un poquito sobre eso. En lo que son 100% eléctricos son los que van a tener algunos beneficios, ¿verdad? Beneficios en lo que es este impuesto a la propiedad, impuesto aduanero, eh, en lo que son algunos parqueos especiales, ¿verdad? En lo que es la restricción vehicular, solo los eléctricos, solo los que tengan placa verde no van a tener la restricción, ¿verdad? Pueden circular sin ser afectados por esa restricción que está acá en el casco central. Y algunos tienen unos espacios especiales para cargar. No sé si han visto que ya en algunos centros comerciales, pues hay algunos espacios que son solo para vehículo eléctrico, que no siempre se respetan, pero bueno, deberían de respetarse, para lo que es recarga de oportunidad.
Entonces, no sé si con eso le respondo la pregunta. En lo que son impuestos, en lo que son beneficios de exenciones de impuestos y en lo que son beneficios de restricción vehicular, solo los eléctricos son los que la tienen. Perfecto. Por acá tenemos otra consulta de, bueno, es más que todo como un comentario de Ronald Valverde. Dice, estuve leyendo que el tipo de vehículo con batería, en lugar de favorecer el ambiente, lo deteriora más. Hay emisiones, pero la elaboración de la batería, la corta vida útil y su desecho deja más huella en el ambiente. Esto por cuanto se requiere mucho trabajo en minas para extraer los metales y luego los desecharlos. Ok. Sí, el vehículo eléctrico viene a solucionar parte del problema, no soluciona todo. O sea, no es una tecnología perfecta. Incluso la de hidrógeno tiene sus problemas, la de combustión interna tiene sus problemas desde hace años, pero bueno, ha sido lo que tenemos y a nivel de cambio, lo que sucede con el eléctrico, que bien tiene razón eh, el compañero, es que cuando se fabrica el vehículo eléctrico, cuando se fabrica más que todo la batería, ahí tenemos una mayor contaminación inicial. Es decir, la batería para extraer los materiales, para fabricarla, eh, para, para implementarla en el vehículo, ya el eléctrico empieza con un nivel de contaminación mayor que el de gasolina. Lo que sucede es que a través de los años, el eléctrico se sigue manteniendo, o sea, él inicia con un nivel de contaminación mayor o de emisiones de CO2 y el de gasolina va subiéndolas con el tiempo, mientras que el eléctrico ya dependiendo del kilometraje que utilicemos el vehículo por año, en unos 3 años, 2 años o 3 años, ya el eléctrico podría estar alcanzando al de gasolina y después se va a mantener mientras que el de gasolina sigue consumiendo, sigue contaminando hasta llegar al doble, más o menos, en una vida útil de unos 15 años. Las baterías tienen, las baterías de los vehículos eléctricos se confunde mucho el hecho de que cuando se degradan hay que botarlas. Las baterías de los vehículos eléctricos, primero, para aclarar, no se degradan de manera que en 5 años ya no sirven, sino que en 5 o 8 años, que son las garantías que dan la mayoría de las agencias, esas baterías van a estar en un porcentaje menor. ¿Es qué quiere decir? Hay vehículos del 2010, 2011 que todavía andan circulando con una autonomía menor. O sea, ahí la idea es no agarrar esa batería y botarla. Esas baterías se pueden utilizar en una segunda vida útil, que es justamente el tema que ahora estaba comentando eh, doña Pilar, con lo que es energía solar. Entonces se puede utilizar esos bancos de baterías para esa aplicación. Después hay aplicaciones menores donde se puede dar una segunda, una tercera vida útil a esas baterías. Y por último está el tema del reciclaje. En sus inicios, cuando los vehículos eléctricos empezaron a surgir, sí había muchos problemas. eh, no se había pensado en qué iba a suceder con las baterías cuando terminara su vida útil. Ahí es importante ver esas dos cosas. La vida útil no termina así como que en 5 años la batería se murió y ya el carro no me avanza, sino que simplemente si me hacía 300 kilómetros, ahora me va a hacer, no sé, 230 o 220 y se va a ir degradando con el tiempo. Ahí depende de lo que yo quiera aprovechar esa batería y qué tan amigable soy con el ambiente para decir, bueno, yo ya no quiero esta batería, ya quiero desecharla. Entonces, ¿cuál es el desecho adecuado? Darle una segunda vida útil o una tercera vida útil por módulos. La batería se desarma por módulos y podemos utilizar esos módulos en aplicaciones menores. Y por último está el tema del reciclaje, que de hecho acá en el país hay una empresa que ya lo hace y lo hace bastante bien, por lo menos en una primera etapa. Bien. Bueno, los vehículos eléctricos entonces pueden circular sin ser afectados por esa restricción vehicular y tienen algunas exenciones en los impuestos. En la adquisición de un vehículo eléctrico, para tomar la decisión, se puede abordar desde diversas perspectivas que justamente estábamos adelantándolo un poco ya por la consulta. El impacto ambiental. Aportar en un cambio ambiental a nivel local, ya que surge el tema de que la batería puede llegar a contaminar más y todo. Sí, como les explicaba, sí lo hace al inicio y después en un tiempo ya lo recupera. Pero a nivel local, a nivel de país, cambiar a un vehículo eléctrico sí tiene muchas ventajas.
sea, tiene muchas ventajas porque justamente nosotros no percibimos, por lo menos a nivel local, esa contaminación inicial que tiene el vehículo. También está la posibilidad de cambiar mi vehículo de combustión por un eléctrico usado. Eso reduciría muchísimo esa contaminación inicial que tenemos. O sea, una economía circular que haga que mi contaminación a la hora de adquirir un vehículo eléctrico no sea tan grande. Pensemos en las emisiones de contaminantes y en la contaminación sonora. En ese aspecto, sí vamos a tener muchas ventajas a nivel país o a nivel local, ¿verdad? En lo que es costos reducidos, ahorrar en costos de combustible y mantenimientos. Esa puede ser otra perspectiva desde la cual se quiere abordar adquirir un vehículo eléctrico. También en lo que son beneficios de una conducción urbana más confortable. Nosotros muchas veces y mucho tiempo durante la semana estamos a veces hasta 2 horas en una presa, ¿sí? Hora 30, 2 horas. Yo no creo que el vehículo, a pesar de que sea eléctrico, no contamine y todo, sea la solución. Al final, la solución sería un buen transporte público. Pero si tenemos la posibilidad de adquirir un vehículo y no queremos andar en el transporte público, pues el eléctrico sí se convierte en un gran beneficio, ¿verdad? Son mucho más confortables en una presa, como les decía ahora, no estamos ahí todo el tiempo contaminando, gastando y calentando el ambiente, y sacar provecho de la eficiencia energética y los incentivos vigentes de los vehículos eléctricos. ¿Por qué la eficiencia energética? Porque a comparación del vehículo de combustión interna, el eléctrico aprovecha mucho mejor la energía, ¿sí? La energía que va a tomar de la fuente, en este caso la batería, la aprovecha muchísimo mejor en desplazarnos. El de combustión interna no es tan eficiente en ese sentido. Y a través de los años se ha demostrado que no puede sobrepasar cierto nivel de eficiencia. Bien, entonces vamos a conocer características de los vehículos eléctricos que vamos a tener que saber para la hora de adquirirlo, hacer una comparativa mejor. En los componentes que lo constituyen, hay algunos que debemos comprender porque son muchos, ¿verdad? Son muchos, pero primero vamos a ver los principales. El tipo de batería de tracción que vamos a tener. Ahí estamos hablando de la batería que va bajo el vehículo, ¿verdad? ¿Qué tipo de batería es? Que muchas veces hasta saber qué tipo de química nos puede dar una idea de cuánto nos puede durar esa batería. La capacidad de esa batería, o sea, cuántos kilowatt-hora o cuánta energía puede almacenar esa batería, porque no todos los vehículos son iguales. La autonomía, que está relacionada directamente con esa capacidad de la batería. Yo tengo una batería de 30 kilowatt-hora y eso me va a dar mucho más autonomía, o sea, voy a poder hacer un recorrido mucho mayor que una de 20, ¿verdad? O si tengo una de 70 kilowatt-hora, pues voy a poder hacer un recorrido mucho mayor que cualquiera de las anteriores. En lo que es la eficiencia, que también resulta muy importante, yo puedo tener una buena capacidad de batería, pero la eficiencia del vehículo no es muy buena, entonces no aprovecho muy bien esa energía. Entonces, no todos los vehículos gastan igual. Hay vehículos un poco más pesados, vehículos más de ciudad, más livianos, que nos pueden dar beneficios en ese aspecto. Los puertos de carga que trae ese vehículo también es importante conocerlos, más que todo porque a la hora de tener que utilizar estaciones de carga pública, yo necesito saber si voy a ir a hacer un viaje largo y si las estaciones de carga pública que hay disponibles tienen la posibilidad de cargar mi vehículo con el tipo de cargador que tiene, o si necesito algún adaptador o si necesito algo extra, ¿verdad? Y el tipo de estación pública que voy a utilizar, también tengo que saber qué tipo de conectores tiene. Eso lo abordamos a profundidad, lo vamos a ir abordando a profundidad conforme avanzamos. El equipo de carga incluido en los vehículos eléctricos, cuando lo adquirimos, el vendedor pues, nos debería dar algún tipo de equipo de carga, mal llamado cargador, ¿verdad? Pero bueno, así es como lo conocemos casi todos, el cargador del carro. En realidad el cargador está dentro del carro, pero acá todo el mundo le dice cargador a este que está pegado en la pared y donde voy a enchufarme, ¿verdad? Entonces no importa. Este equipo de carga es el que va a incluir el fabricante. ¿Qué tipo de equipo me va a incluir? Para saber si yo voy a cargar en 2 horas, o voy a cargar en 5 horas, o voy a cargar en 10 horas. Eso depende mucho. Justamente para conocer esos tiempos aproximados de carga.
Bien, entonces en las baterías en el vehículo eléctrico, eh, los eléctricos ya tienen muchos componentes distintos, ¿verdad? Ya no tenemos un montón de sistemas que vienen los de combustión interna. Sin embargo, sí tenemos unidades de control como computadoras o los limpiaparabrisas o las ventanas eléctricas o todo lo que son accesorios del vehículo, sí tienen que funcionar como funcionaban antes, con la batería de 12 voltios. Entonces, por eso en el vehículo eléctrico tenemos dos tipos de batería. La de 12 voltios, la que va ahí en el, bueno, puede estar en el frente o atrás, que todos conocemos, la mayoría sigue siendo de plomo ácido, se consiguen en cualquier local, ¿verdad? Con ciertas excepciones, porque hay baterías un poquito especiales. Y la batería de tracción. La batería de tracción o de alta tensión es la que va debajo del vehículo. Aquí es solo representativo, no es que se va a ver así por dentro del vehículo, ¿verdad? Esto está totalmente sellado y va a lo largo del vehículo. Entonces, hacer esa diferencia. Tenemos una batería de 12 voltios, que es la que se va a encargar de manejar todo lo que es todo lo que yo toco, ¿verdad? Todo lo que son limpiaparabrisas, luces, el pito, las ventanas eléctricas, los asientos eléctricos, todo eso funciona con baja tensión. Y la batería de alta tensión o tracción solo sirve para lo que es impulsar el vehículo y en algunos casos el compresor del aire acondicionado. Bien, entonces, en el tipo de batería de tracción se clasifican de acuerdo a los materiales que la componen y cada combinación tiene sus ventajas y desventajas. Existen varios tipos y lo vamos a simplificar en dos, que son los más comunes acá en el mercado. La batería ternaria de litio, NMC, o la batería de fosfato de hierro litio, LFP, que es la que están trayendo la mayoría de vehículos chinos. Aquí voy a avanzar un poquito rápido para que nos dé tiempo de ver todo el tema. Las baterías ternarias se refieren a baterías de iones de litio que utilizan, además del litio, utilizan níquel, cobalto y manganeso en el positivo de la batería con el fin de aumentar su seguridad. Entre las ventajas tienen mayor energía con respecto a su peso y volumen, es decir, esa batería me va a dar más energía de acuerdo a lo que me va a consumir en volumen, ¿verdad? El espacio que me va a consumir dentro del vehículo y el peso que voy a andar arrastrando. Soporta temperaturas un poco más bajas, de bajo cero, que eso en realidad a nosotros no nos interesa mucho. Y entre las desventajas está que no soporta temperaturas muy altas. Son baterías que necesitan un control más estricto, ¿verdad? Para que no se lleguen a encender, o el miedo que tiene todo el mundo, ¿verdad? De que se lleguen a encender. Y reporta una menor cantidad de ciclos de carga y descarga, en teoría. La NMC tiene menor cantidad de ciclos de carga y descarga que la LFP. Están elaboradas a partir de las LFP, perdón, las de fosfato de hierro y litio están elaboradas a partir de materias primas como fósforo y hierro, que son bastante abundantes en el planeta. Y entre las ventajas, tienen una mayor estabilidad térmica en altas temperaturas. Son baterías que pueden llegar hasta 800 grados centígrados y todavía no inician flama. El ciclo de vida prolongado, tienen más ciclos de carga y descarga. Y entre las desventajas, que no soporta temperaturas muy bajas, temperaturas bajo cero le bajan mucho el rendimiento. Aquí no tenemos ese problema. Y la densidad de energía peso es menor que la ternaria. O sea que la batería de litio, bueno, la LFP, tiene que ocupar más espacio bajo el vehículo y pesa más, dándonos un poquito menos de energía que la NMC. Entonces, no hay tecnología perfecta. La NMC me da más energía, o sea, me daría un poquito más de autonomía con respecto a peso o volumen, pero la LFP es un poco más segura, ¿verdad? Las dos son seguras en realidad. Aquí no hemos tenido ningún caso de falla de baterías, pero la LFP está comprobado en laboratorio que son más seguras. La capacidad de la batería. En el vehículo eléctrico, esta capacidad se cuantifica en kilowatt-hora. Así como usted le cobran su recibo de electricidad, así también en el eléctrico no vamos a estar pensando en litros de gasolina ni en galones. Estamos pensando en kilowatt-hora de energía. Y representa básicamente eso, ¿verdad? La cantidad de energía que es capaz de almacenar esta batería en una carga completa. ¿Sí? Cuando nos dicen que la batería es de tantos kilowatt-hora, esa es lo que logró acumular nueva en una carga completa.
Algunos ejemplos de los Nissan Leaf de primera generación eran de 24 kWh, recorrían alrededor de 140 kilómetros con una carga. Luego vinieron Nissan Leaf de segunda generación y, bueno, de 24, de 30, de 40, de 60, ¿verdad? Cada vez baterías un poquito más grandes. Del Hyundai Ioniq, 38 kWh. El Seagull hay de 30 o hay de 38 también. El BZ4 ya tiene una batería de 70 kWh. Esos son vehículos un poquito más nuevos que han venido mejorando mucho lo que es la capacidad de la batería en el mismo espacio. El Geely Geometry 6, que se ha estado vendiendo bastante, también anda por los 53 kWh. Entonces ya son vehículos que vienen con una autonomía bastante mayor a las de las primeras generaciones. Y justamente ese tema de la autonomía es lo que más nos interesa, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros poder recorrer con el vehículo con una sola carga? Entonces, si tiene una autonomía reportada de 250 kilómetros, en teoría, debería de significar que yo hago un viaje, lo cargo al 100%, hago un viaje completo de 250 kilómetros antes de necesitar recargarlo de nuevo, de 100 a 0 en lo que es la batería. Ese rango puede cambiar según su forma de conducir. Si yo ando acelerando mucho y no regenero, no aprovecho la regeneración en bajada, sino que también en bajada voy acelerando, todas estas condiciones van a hacer que cambie. Si ando el aire acondicionado, igual que sucede con uno de gasolina, si ando el aire acondicionado todo el tiempo, ando consumiendo más de lo que la autonomía del vehículo me dice, ¿verdad? Es muy importante tener claro bajo cuál ciclo de homologación nos dan la información. Resulta que esa autonomía nos pueden decir 300 kilómetros, pero bajo el ciclo NET, o 300 kilómetros bajo el ciclo WLTP o el EPA. Eso se encuentra en la ficha técnica. Ahora vamos a ver cómo se ve. Eso es muy importante para saber en realidad qué tan veraz es la información. Y aquí hago un resumen para no meterme a profundidad en cómo se hacen esas pruebas de laboratorio para definir cuántos kilómetros me da ese carro. Sino lo que hay que saber tal vez a modo de resumen es que si es bajo el ciclo EPA, si el que me está vendiendo el vehículo me dice, este vehículo hace 300 kilómetros bajo el ciclo EPA. Es una autonomía fácilmente alcanzable con una conducción eficiente. O sea, es una autonomía muy creíble. La WLTP, que es la que está utilizando en Europa, es alcanzable bajo ciertas condiciones de conducción eficiente. No siempre se alcanza. Entonces, por lo general, a modo personal, yo aplico un factor de corrección entre un 15 y un 20% aproximadamente. O sea, si me dicen, ese vehículo hace 400 kilómetros bajo el ciclo WLTP, yo le aplicaría entre un 15 y un 20% para ver cuánto en realidad me va a hacer de autonomía. Y el ciclo NET, que era el nuevo ciclo europeo, pero ya lo dejaron de usar, ahora lo utilizan los vehículos chinos, es imposible de alcanzar bajo una conducción normal. O sea, son pruebas de laboratorio demasiado favorables para dar una autonomía muy mayor a la realidad. Entonces, aquí yo aplicaría un factor de corrección del 30% aproximadamente. Es importante que cuando vamos a adquirir un vehículo, vamos a la ficha técnica y le decimos al vendedor cuántos kilómetros hace y eso bajo qué ciclo es. WLTP, NET o web. En la eficiencia, la capacidad de la batería, pues es un valor importante para tener en cuenta, pero la eficiencia del tema motriz también influye en esos resultados. Si un vehículo es muy eficiente, va a aprovechar mucho mejor esa energía de la batería. Tal como medimos la eficiencia de un vehículo convencional en litros cada 100 kilómetros, aquí también se puede hacer en kilowatt-hora cada 100 kilómetros. Entonces lo podemos llegar a ver así, como está este consumo de energía. 11.8 kilowatt-hora cada 100 kilómetros, 17 kilowatt-hora cada 100 kilómetros, y esto va cambiando conforme a las condiciones que yo estoy utilizando para manejar. Entre menor cantidad de kilowatt-hora cada 100 kilómetros se registra en ese tablero, más eficiente es mi conducción y el vehículo. O sea, menos energía estoy gastando cada 100 kilómetros. Bien, en la carga. Los vehículos eléctricos tienen dos principales formas de cargar. Una es en corriente alterna. Conectamos el vehículo a un tomacorriente de 120 voltios, de 240 voltios, dependiendo del tipo de equipo de carga que me den.
y ese tipo de carga se denomina carga lenta o carga media, respectivamente, ¿verdad? Si el aparato que yo voy a utilizar para cargar se conecta a un tomacorriente de 120 voltios, es carga lenta, ¿sí? Si se conecta a un tomacorriente como el que utiliza una secadora, ¿verdad? El grandecito, el NEMA 1050, entonces carga media, ¿sí? Carga media es que va a durar aproximadamente 5 a 7 horas, dependiendo de la batería que tengamos, porque también no es lo mismo llenarla, por decirlo de alguna manera, llenar una batería de 20 kWh, llenar una de 70, ¿verdad? Y eso va a depender del tipo de carga. Y también tenemos lo que es la carga en corriente directa, que es la carga rápida, con la que conectamos el vehículo a una estación de carga pública, como las que tiene el ICE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, o cualquier empresa distribuidora de electricidad. Y este tipo de carga se denomina carga rápida y solo se debe utilizar si es necesario. Es un tipo de carga que utilizamos cuando hacemos un viaje largo y de verdad la autonomía del vehículo nos da para ir y volver. A veces cuando vamos a un hotel no es ni siquiera necesario pasar un cargador de estos porque podemos ubicar un hotel que nos dé la oportunidad de cargar mientras estamos allá. Entonces la vuelta la hacemos igual y no pasamos por ningún cargador de estos. Estos cargadores nos resuelven el problema de la autonomía, pero al mismo tiempo si los utilizamos muy seguido la batería se degrada un poco más. Entonces hay que evitar por la temperatura alta que provocan la carga tan rápida. Entonces hay que evitarlos ahí al máximo. No es que no se puedan utilizar, pero sí hay que evitarlos. Los puertos de carga, que son lo que vamos a ver en el vehículo por medio del cual vamos a cargar, van a depender del origen o del destino del vehículo, ¿verdad? Si es un vehículo que aunque se fabrique digamos que en Europa, pero va para Estados Unidos, entonces va a tener un conector que Estados Unidos pide. Si es un vehículo que se fabrica en Estados Unidos, pero va para Europa, pues lo mismo. O va para China, pues tiene el conector chino. En eso no se han puesto de acuerdo los fabricantes y han tenido ahí diferencias en los conectores. ¿Cuál es el inconveniente en Costa Rica? Costa Rica no exige que los carros que entran acá tengan un conector específico, que tengan un conector estándar para Costa Rica. Entonces, acá a Costa Rica entran conectores J1772, entran CHAdeMOS, entran GBT, o sea, entra lo que viene de China, de Europa y de Estados Unidos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta cuál conector es, conocer previamente, ¿verdad? Cuál es el tipo de conector que tenemos para ver los puertos de carga que tengo disponibles. Algunos ejemplos son, estos puertos de carga son de un Nissan Leaf. Entonces vamos a tener lo que es el puerto de carga lenta o carga media, generalmente es más pequeño. Y en este caso, como es para el mercado de Estados Unidos, bueno, esto puede ser mercado de Estados Unidos o Japón, SAE J1772 o carga lenta o media, ¿verdad? Y lo que es el CHAdeMO, que es para carga rápida. Aquí se notan los conectores bastante más robustos, ¿verdad? Va a pasar mucho más corriente por acá. Y este es el que se utilizaría en las estaciones de carga pública, ¿verdad? De las del ICE. Este es el mismo vehículo. Vean que el espacio acá para la carga es el mismo, pero vean que este conector cambia. A pesar de que tiene el mismo CHAdeMO, este en este cambia esta parte. ¿Por qué? Porque era un Nissan Leaf que iba para el mercado europeo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un tipo 2 o Meneque se llama, para carga lenta o media y el mismo tipo CHAdeMO para lo que es carga rápida. Entonces por eso les digo que cuando van a adquirir un vehículo hay que saber qué tipo de puerto de carga tiene, principalmente para lo que es carga lenta o media, que yo voy a utilizar en la casa o oficina y lo que es carga rápida que voy a utilizar en las estaciones de carga pública. En lo que es los vehículos que vienen de China, utilizan el GBT, se le dice popularmente, es el GB sobre T, de carga media es este tipo y de carga rápida este tipo. Entonces, algunos vehículos que pueden traer esos conectores son el Yuan Up, el Yuan Plus, el Sigul, el S1 Pro. Muchos de los vehículos que están en el mercado traen este tipo de conectores. ¿Por qué es importante saber qué tipo de conector trae? Bueno, yo tengo que tener el equipo de carga adecuado para conectarme acá, ¿ya? No es lo mismo conectarme con el J1772 que tiene esta forma,
como estoy mostrando en mi cámara, o tener el GBT que tiene esta forma. Si yo tengo este equipo de carga y tengo un vehículo que tiene J1772, no lo voy a poder conectar. Entonces, el equipo de carga tiene que ser adecuado para mi carro y también en las estaciones de carga pública, yo tengo que estar seguro que el cargador que encontré de camino tiene el tipo de conector que yo utilizo. Entonces, más adelantito vamos a ver en la aplicación cómo se puede ver eso. Los vehículos más recientes suelen utilizar una de las opciones del mercado que unifican ambos tipos de carga en un solo puerto. Entonces también existen, vean que este prácticamente es el J1772, pero acá tiene la carga rápida. Entonces si voy a conectar en mi casa, conecto uno que solo utiliza esta parte, y si voy a conectar a una estación de carga pública, es un tipo de pistola, llamada popularmente pistola, que se conecta a todo esto y carga por acá. Eso lo hace automáticamente la estación. Yo nada más necesito conectarla. Pero sí es bueno conocer el tipo de conector. Este se llama Combo 1 o CCS1, que es para el mercado norteamericano. Y está el mismo tipo, vean que la parte de abajo es prácticamente igual, pero viene con el estándar europeo y este se llama Combo 2 o CCS2. Hay algunos vehículos que están entrando acá que traen este. Entonces, cuando usted va a ir a una estación de carga pública, necesita un adaptador como este. Bueno, no como este exactamente, pero sí uno parecido. Algunos ejemplos de lo que hay aquí en el mercado: el Ioniq 5 viene con CCS1, que es este. De hecho, es este vehículo. El Geometry E viene con CCS1. Extrañamente, el Geometry C viene con CCS2, que es este. Y el Toyota BZ4 viene con este CCS1. El que es un poquito más apropiado acá para el país y hay más conectores es este. Este es el que es más fácil de cargar acá en las estaciones de carga que hay disponibles. Ok, entonces, un resumen de características. ¿Cómo podemos nosotros hacer para unificar todo lo que veníamos viendo en esa ficha técnica, ¿verdad? En la ficha técnica que nos vaya a mostrar en el punto de venta. El tipo de batería de tracción, en este primer dato, nos dan la marca de la batería. CATL es una marca bastante buena. Eso no es muy acostumbrado que se muestre ahí en la ficha técnica, pero acá la muestran. Es NSM y nos dan adicionalmente un dato muy importante, y es si la batería es refrigerada o no. La batería requiere refrigeración para no alcanzar temperaturas altas. Entonces hay baterías que no tienen refrigeración del todo. Esas eh, pues están calculadas para funcionar así, pero nos van a dar una potencia menor. La refrigerada por líquido, que es bastante eficiente. Hay refrigeradas por aire y hay refrigeradas por aire pasivo, ¿verdad? Entonces, que se refrigera nada más por la parte de la ventilación. Además de ese dato, por acá nos dice capacidad en kilowatt-hora, 53 kilowatt-hora en la versión que en el Geely llaman GT, o la de 70 kilowatt-hora en el GT Plus, ¿verdad? O lógicamente que esta batería nos va a dar más autonomía que esta, ¿verdad? Vamos a poder recorrer más kilómetros con cada carga. Vean que también nos pueden ofrecer justamente, ¿verdad? Una versión de vehículo que tal vez no viene al país, ¿verdad? Nos dicen 70 kilowatt-hora, pero esta versión no viene acá, solo viene la de 53. Entonces en la ficha técnica tenemos que tener ahí bien claro eso. La autonomía aproximada en kilómetros calculada en el ciclo net nos dice que para esta versión GT es de 400 kilómetros. Vean lo que sucede, y en este caso muy bien de parte de la ficha técnica del fabricante que incluya las dos homologaciones. En el ciclo net nos dice que él alcanzó 400 kilómetros y en el WLTP, que es el de Europa, 350 kilómetros. Entonces por acá empezamos a ver esa diferencia. Casi todos nos muestran esta autonomía de 400 kilómetros. ¿Qué pasa? Empezamos a andar el vehículo y nos damos cuenta que nunca alcanzamos esos 400 kilómetros por más eficiente que sea nuestra conducción. Pues ya sabemos que el dato del ciclonet no es muy realista. ¿Ve? La eficiencia
que es un dato que nos los puede mostrar en la ficha técnica de esta manera. En este caso lo tomé de otro vehículo, de un Ioniq eléctrico, porque en el Geely no venía esa información. Es la información justamente de cuántos kilowatt-hora cada 100 kilómetros me hace el vehículo. Eso me va a dar un dato directo de la autonomía que tengo disponible. Esa eficiencia, pues en un carro que sea un poquito más grande, más pesado, un utilitario, podría irse reduciendo la eficiencia, ¿verdad? O sea que vamos a gastar cada vez más energía cada 100 kilómetros. Si es un vehículo pequeñito de ciudad donde vamos al trabajo, volvemos, puede que tenga una eficiencia mucho mayor. En lo que es la carga, en la ficha técnica, ven que por acá nos dan datos de cargador a bordo. Nos dice que es un cargador a bordo de 10 kilowatts. Aquí lo que hay que tener claro es que la carga del vehículo va a depender de varios eslabones en una cadena. Está, ¿dónde lo vamos a cargar? Si lo vamos a cargar en carga rápida o en carga lenta o carga media. El equipo de carga que tenemos para conectar el vehículo también determina cuánto va a pasar, cuántos kilowatts pueden pasar a la vez, ¿verdad? En el tiempo. Y dentro del vehículo hay un cargador a bordo. Ese cargador a bordo también nos define cuánta potencia va a pasar instantáneamente. Entonces, si yo tengo un equipo de carga de 7 kilowatts y el cargador a bordo dentro del vehículo de 10 kilowatts, el carro va a cargar a 7 kilowatts, que es el eslabón más débil. Si me compro un equipo de carga y lo pongo en la casa que soporta 11 kilowatts, pero el cargador a bordo del vehículo es de 10, pues va a cargar a 10. Entonces hay que tener claro eso para saber los tiempos de carga, que acá no lo dice. Carga alterna en carga lenta de 10 kilowatts por conector CCS tipo 2, 5 horas. Entonces es un vehículo que perfectamente yo puedo venir del trabajo, ponerlo a cargar en la noche y al otro día salir con la carga necesaria para volver a hacer el recorrido. En el caso de la batería que es más grande, esta de 70, vamos a hacerlo en 7 horas aproximadamente. Y la carga en directa, la carga rápida que yo voy a hacer si voy de paseo o hago un recorrido más largo, la hace aproximadamente del 20 al 80% de la batería en 36 minutos. Y la batería más grande en 42 minutos. Entonces, todos estos son datos que sería bueno tener, ¿verdad? A la hora de adquirir el vehículo, pues ir viendo, ir comparando. Este me hace un mejor tiempo de carga, este me hace mejor eficiencia, este tiene más capacidad de batería. La capacidad de la batería también hay que tener en cuenta que entre más capacidad, más tiempo voy a durar cargando, la verdad, dependiendo del cargador a bordo que tengamos. Entonces son algunas características que podemos ver. Generalmente en una ficha técnica van a ver muchísimas más, como si trae seguridad de cuántas bolsas de aire trae, si trae sistema de asistencia al conductor, qué interiores trae, si son, ¿verdad? Si son de cuero, si son blancos, si son... Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa, que es diferente de un vehículo eléctrico a uno de combustión interna, son estas características técnicas. Y por último, nos dice, bueno, es la misma pestañita esta, pero lo que quiero hacer énfasis aquí es en el tipo de conector. Este tipo de vehículo nos dice que tiene el CCS tipo 2, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo el tipo 2, por lo general voy a requerir de un adaptador, ¿sí? Voy a requerir de un adaptador que me permita cargar, perdón, que me permita cargar en las estaciones de carga pública. Si tengo tipo 1 o CCS1, voy a poder cargar casi que, bueno, en la gran mayoría de estaciones. Don Marco, ¿Sí? por acá tenemos una consulta de Carla Sandoval. Dice, ¿cuál sería el calibre del cable para un tomacorriente de carga lenta de 120 voltios? Para un tomacorriente de carga lenta, bueno, el de 120 voltios casi nunca se utiliza, pero por lo general el que utiliza 7 kilowatts, que anda alrededor de 32 amperios, se suele utilizar un cable 8, ¿verdad? Para los cargadores que normalmente vamos a tener, porque casi nadie utiliza una carga lenta de 120 voltios. En 120 voltios vamos a durar un montón. Yo sé que acá dice carga lenta y eso puede llegar a confundir, pero es porque en los vehículos chinos la carga lenta es la menor para ellos. En China no hay 120 voltios, solo 220.
Entonces, por eso es que acá nos dice carga lenta. Pero sí, puede ser un cable 8. Es muy similar al cable que utilizan para una termoducha. Bien. Ok. En este también resumen de características, necesitamos saber o tener en cuenta algunas aplicaciones que nos van a ayudar para hacer recorridos inteligentes, ¿verdad? Recorridos inteligentes donde le podamos sacar el máximo provecho a a la autonomía del vehículo, ¿verdad? Entonces, cuando se necesita una carga de oportunidad o carga rápida, se debe tomar en cuenta esos establecimientos, ¿verdad? Que van a tener una estación con un conector J1772 o en las estaciones de carga pública que van a tener un GBT, un CHAdeMO o un CCS1. Lo que les comentaba hace un ratito, la CCS1 es la que vamos a tener disponible para cuando es un combo, el conector, cuando tienen los dos en uno. La CCS2 va a requerir de un adaptador. Entonces, compro el vehículo, tengo que pedir que venga con el adaptador porque ha sucedido muchas veces, la gente no está informada. Compra el vehículo, viene con CCS2, se va de viaje y dice, bueno, yo cargo en alguna estación del ICE y cuando llegan no hay un conector disponible para ellos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Se resuelve con un adaptador, pero bueno. Para el tema de lo que es mantenimiento, para ir entrando a lo que es el retorno económico, cómo nos puede dar beneficios, en el tema de mantenimiento, el funcionamiento de un vehículo de combustión interna, todos son distintos, ¿verdad? Pero mantienen algo en común y es su marcha mínima o ralentí. Esta marcha que el pistón va a estar sube y baje, ¿verdad? Generando fricción en las partes. Estamos cambiando un movimiento lineal a uno giratorio, entonces aquí hay bastantes pérdidas y hay pérdidas en forma de calor. Una vez encendido el motor, se tiene que mantener girando a 750 revoluciones por minuto. Entonces el motor, cuando estamos ahí en un semáforo, pues habrá girado 750 vueltas en un minuto haciendo nada, ¿verdad? Generando solo calor y fricción. Acá. También en el funcionamiento de un vehículo de combustión interna, vamos a tener un montón de accesorios. O sea, en el de combustión interna, este es el motor, ¿sí? Y vamos a tener una, por ejemplo, bomba de agua, compresor anclado con una faja también, el compresor del aire acondicionado, lo que es el alternador para cargar la batería de 12 voltios, lo que es dirección hidráulica en algunos casos para que nos ayude a mover la dirección. Y todo esto también genera pérdidas. O sea, el motor está moviendo todo esto, aunque no se esté usando. Estamos un minuto en un semáforo y todo esto no se está usando, solo el alternador es el que está cumpliendo como una función y la bomba de agua que está enfriando constantemente ese motor, pero no está cumpliendo una función para desplazarnos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos bastantes pérdidas. Bueno, si nos da tiempito, ya por final pongo un videito ahí, me lo voy a brincar para que nos dé tiempo de ver todo. Estas son las partes que tiene un motor de gasolina de los más sencillos, ¿verdad? Muchas veces ascienden a 2000 partes que van dentro de este bloque, de este motorcito, y todas estas partes tienen movimiento. Todas estas partes están en fricción, haciendo ese movimiento que teníamos anteriormente, solo un pistón de estos, pero en este caso por 4. Más 4 válvulas por cilindro, más, bueno, tenemos un embrague, tenemos bombas de agua, tenemos bomba de aceite, tenemos muchas partes que en el motor eléctrico no tenemos. Entonces, parte de eso es la eficiencia del eléctrico. Solo tenemos dos roles que son los que van a tener fricción. El resto no tiene contacto de las partes entre sí. Es un motor bastante más sencillo que el de combustión interna. Por lo tanto, el mantenimiento también es mucho más sencillo y dura muchísimos más kilómetros, ¿verdad? Lo que es el motor eléctrico. Saldrán casos en los que hay alguna falla, pero no es el grueso de los casos, ¿verdad? En el mantenimiento, los eléctricos están libres de lo que son, perdón, no están libres de lo que son piezas de suspensión, dirección, frenos, todo eso lo tienen de igual manera. Requieren revisión periódica. Lo que sí tienen es muchísimo menor desgaste en esas partes de frenos, porque tenemos el freno regenerativo. Recuerden que dijimos que el vehículo eléctrico reduce la velocidad con el mismo motor, recargando batería. Ahí no hay fricción.
Y no, muchas veces tenemos vehículos con 6, 7 años de andar con las mismas pastillas de freno y no tienen un desgaste significativo. O sea, no tenemos que cambiarlas cada cierto tiempo. Específicamente en el comportamiento del motor, los elementos que requieren mantenimiento regular se ven reducidos significativamente, ¿verdad? Lo que son sistemas o componentes que se eliminaron en los eléctricos, tenemos el de escape. Ahí estamos hablando de que no tenemos múltiple de escape, no tenemos mufla, no tenemos sensores de oxígeno, que no sé si les pasa, pero cada vez que vamos a la inspección técnica a veces hay que cambiarlos. El catalizador, el silenciador, todos estos elementos por lo general son para amortiguar esos problemas del motor de combustión interna. Es decir, el silenciador para que no haga mucha bulla, que muchas se lo quitan y le ponen un roncador. El catalizador para reducir las emisiones de contaminantes. 1 o 2 sensores de oxígeno para regular esas emisiones. Entonces, todo eso requiere un mantenimiento. Además de la mufla, ¿verdad? Que también se rumbra, se desgasta. El sistema de combustible, todo esto se elimina. Tanque de combustible, no hay bomba de combustible, no hay sistema de vapores del tanque, no hay tuberías, no hay filtros, no hay inyectores que están limpiando. Entonces, todo eso genera un beneficio mayor. Y el sistema de encendido, ¿verdad? Por ende, que son bobinas de encendido, bujías, cables, que es lo más común que tenemos que estar cambiando en el mantenimiento, no lo vamos a tener tampoco. Se eliminan también lo que es bueno, o se modifican el sistema de carga. El sistema de carga ya no tiene un alternador girando todo el tiempo, sino que es un conversor CD-CD, es pura electrónica, no tiene nada en movimiento. Y pues no hay arrancador, ¿verdad? Porque no necesitamos arrancar el motor eléctrico para ponerlo a andar. Él por sí mismo avanza cuando nosotros avanzamos y se detiene cuando nos detenemos. El sistema de admisión se eliminan cuerpo del acelerador, múltiple de admisión, recirculación de gases. Ahí tenemos varios sistemas dentro de la admisión que están recirculando gases. En el eléctrico no tenemos nada de eso, ni filtro de aire, ¿verdad? La dirección hidráulica y el aire acondicionado se reemplazan por dirección asistida eléctricamente y un compresor de aire acondicionado eléctrico, eliminando las fajas, aceite y faja de aire acondicionado. Entonces ahí no tenemos ni aceite hidráulico, no tenemos nada de esos elementos que muchas veces había que reemplazar o que había que reparar. Bueno, esa es una tabla comparativa. La vamos a saber así de manera rápida de lo que es una matriz de mantenimiento preventivo en un vehículo de gasolina con un eléctrico, con un BZ4. Entonces, en lo que es la mano de obra, en lo que son inspecciones, revisiones y todo, se mantiene mucho. No vamos a tener una gran diferencia en lo que son inspecciones porque todo hay que revisarlo de igual manera. Hay que estar revisando constantemente el eléctrico. Lo que sí cambia mucho es reemplazos, cambios, ¿sí? O sea, vean que acá prácticamente la lista son inspección, 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 ¿verdad? Hay un cambio de aceite de transmisión y cambio de refrigerante, pero esos cambios de refrigerante y cambio, vean cada cuánto se hace. Aproximadamente 80.000 kilómetros se hace el de transmisión y el de refrigerante se hace como a los 200.000, entonces no aparece por acá. Esos son prácticamente los cambios que tenemos, además del cambio de líquido de frenos, que ese sí se hace igual que en un gasolina. Y bueno, o como se debería hacer en un gasolina, casi nadie lo hace. Y el cambio de filtro de aire acondicionado, que también, ese es el filtro que va dentro de la cabina, son elementos normales de reemplazo. Mientras que por acá sí tenemos lo que es cambio de aceite de motor cada 10.000 kilómetros, cambio de filtro de aceite cada 10.000 kilómetros, limpieza de filtro de aire o cambio de filtro de aire cada 20.000, ¿verdad? Son mantenimientos mucho más continuos y que requieren, tal vez la mano de obra puede llegar a salir igual, porque también las empresas no van a perder, ¿verdad? Van a siempre a cobrar un mantenimiento. Lo que se reduce mucho son los consumibles, las partes o repuestos que vamos a utilizar para cambiar. Y por ende, la mano de obra debería bajar en esos mantenimientos donde hay reemplazos, porque los cambios se cobran más caros que lo que es revisiones. Entonces, en el eléctrico, como no hay tantos recambios, no vamos a tener mantenimientos que van a salir igual en un eléctrico que uno de gasolina, a como vamos a tener mantenimientos que van a salir 100.000 colones más baratos hasta 200.000 colones más baratos en la información que tengo, que no la puedo presentar, pero sí la tengo.
Tenemos acá cambio de aceite de transmisión manual, cambio de aceite diferencial, cambio de aceite de transfer, en el caso de que sea doble tracción, limpieza de inyectores por recirculación, o muchas veces hay que bajarlos para hacer reemplazo de filtros, cambio de bujías, cambio de bujías de motor, cambio de filtro de combustible, el filtro de aire, ¿verdad? Entonces sí son bastantes elementos más que tenemos en un gasolina que se deben reemplazar sí o sí cada cierto tiempo, ¿verdad? En lo que es el retorno económico, podemos ponerlo en estos ejes. Tenemos los incentivos, ¿verdad? Que en el caso de los eléctricos tenemos incentivos para lo que son impuestos, ahorita los vamos a ver. El costo de la recarga, que es bastante más cómodo recargar el precio de la recarga en eléctrico que el combustible. El mantenimiento, que ya lo comentamos hace un ratito, y lo que es el uso eficiente de la energía en comparación entre uno de gasolina y uno eléctrico. En la exoneración de impuestos, esta información de la fuente de Asomove tiene, por la normativa que se, por la reforma que se le hizo a la ley 95/18, quedó con una exoneración de impuestos de esta manera. En lo que es el impuesto valor del IVA, tenemos desde el año 2022 no se pagaba. En el 2023 paga un 1%, en el 2024 2% y va así escalonado hasta que en el 2035 va a llegar a pagar el 13% de IVA. Entonces, en este momento es un buen tiempo para adquirirlo porque todavía está en los niveles más bajos, ¿verdad? Todavía en el 2025 tendríamos un 3%. Acá en el 2024 es un 2% de IVA, todavía es un 0% de impuesto selectivo de consumo y todavía es un 0% de impuesto aduanero. Conforme, conforme vamos pasando el tiempo, 2025, 26 y 27, va a tener un incremento del 7.5 en el selectivo de consumo y de 0.25 en lo que es el aduanero. Y así va a ir escalando hasta llegar a el 2035, donde se va a pagar todo. La idea es que, así como sucedió del 2018 al 2022, donde se hizo una reforma y se volvieron a poner estas exoneraciones, la idea es que eso vuelva a entrar en vigencia. Entonces, que acá acercándose al 2025, y podamos impulsar una reforma para que esto se vuelva a dar y volver a incentivar a que entren los vehículos eléctricos. Esos son para lo que son las exoneraciones. En lo que es en el ahorro, en el marchamo, tenemos, bueno, un carro, para un ejemplo, un carro con un valor fiscal de 16.860.000 pagaría de impuesto a la propiedad 428.263. En este momento tenemos un 40% de descuento. Eso viene bajando un 20 por año. Entonces, en el primer año no pagaba nada de impuesto a la propiedad. En el segundo año pagaba el 80, perdón, pagaba el 20, después ahora está pagando el 40, el próximo año 60, hasta que llegue a cumplir el monto total. Entonces, ahorita el impuesto a pagar por ese vehículo, en vez de esos 428, serían 256 al año en curso. Una tal vez de los mayores atractivos que tiene el eléctrico es en el consumo de energía. Tomando como referencia la información de la ficha técnica, no estamos tomando en cuenta valores reales, aunque yo sí he comprobado valores reales de los eléctricos con la ficha técnica y son bastante similares. El consumo de dos vehículos similares en formato, como este Sentra con un Ioniq, y dimensiones, tenemos los siguientes datos reportados. El Nissan Sentra nos dice, según la ficha técnica, que gasta 7.09 litros cada 100 kilómetros. Y el Hyundai Ioniq eléctrico del mismo año consume 11.7 kWh cada 100 kilómetros. Aquí, haciendo una conversión sencilla, un litro de gasolina equivale aproximadamente a 9 kWh de energía. Es un poco irónico porque la gasolina, el litro de gasolina, tiene muchísima energía. Tiene 9 veces más energía que la que tiene un kilowatt-hora de una batería. Sin embargo, esa energía se desaprovecha en el proceso de conversión, en el proceso de llevar esa energía desde la gasolina, de energía química, energía mecánica y pasarla a las ruedas, se pierde muchísimo. Entonces,
si hacemos la conversión, un Nissan Sentra, hablándolo en kilowatt-hora, ya no hablándolo en litros, estaría haciendo 63.8 kilowatt-hora cada 100 kilómetros, mientras que la Ioniq estaría haciendo los 11.7. ¿Cómo podemos ver esto de manera más fácil? En colones, ¿sí? Lenguaje universal de nosotros en el país. Por lo tanto, el costo por mes al recorrer aproximadamente 230 kilómetros semanales, estamos pensando en un recorrido normal, 230 kilómetros a la semana, ir al trabajo, volver y algunas diligencias. El precio de la gasolina a 734 el litro. En un mes, un Sentra gastaría 51.867 si recorremos esta cantidad de kilómetros. Y eso estamos hablando de lo que nos reporta la ficha técnica, no de lo real aquí en el país, estando en presas, ¿verdad? 2 horas por día. En el Ioniq eléctrico, con una tarifa de 71.28, que no es de las más baratas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero es la media, estaríamos gastando 9.142 al mes. Y el monto inclusive está calculado incluyendo un 10% de pérdidas del cargador a bordo. En el cargador a bordo hay una conversión que se debe hacer de la corriente residencial a la corriente directa que utiliza un vehículo de estos. Entonces, aquí inclusive estoy aumentándolo en 10% para hacerlo más justo. Tomando en cuenta los datos suministrados anteriormente, si el consumo anual de un vehículo que recorre 250 kilómetros por semana y recarga con tarifa residencial de la compañía, como les digo, no tarifa horaria, que esos 71 colones se van a 28, ¿verdad? Saldría mucho más barato. Estamos hablando de que en un año estaríamos gastando 109.704 con un eléctrico, recorriendo esos 250 kilómetros por semana, y el mismo cálculo para uno de gasolina, al precio de la gasolina a esta fecha, estaríamos hablando de 622.404. Entonces, una regla general casi siempre es 5, de 1 a 5, ¿verdad? O sea, el de eléctrico va a gastar una quinta parte aproximadamente de lo que gasta el gasolina, solo en lo que es combustible. No estamos hablando ahí de mantenimientos, de cambio de aceite, de cambio de filtro, bujías y todo lo que hablamos anteriormente. Aquí estamos enfocados solo en lo que es combustible. ¿Ok? En el uso eficiente de la energía, el vehículo eléctrico es muy eficiente. Sin embargo, si lo conducimos de forma agresiva, va a consumir mucho más energía, ¿verdad? Como cualquier máquina. Entonces, algunos consejos son evitar aceleraciones innecesarias o bruscas, viajar con velocidad constante, aprovechar la inercia en los tramos que lo permitan, anticipar las frenadas por medio del freno regenerativo. Eso se va aprendiendo con el tiempo, cómo utilizarlo, cómo manejarlo. De verdad, es muy intuitivo. En caso de viajar largo, elegir rutas eficientes y existen aplicaciones que nos ayudan en ese apartado. El Instituto Costarricense de Electricidad cuenta con estaciones de carga rápida, así más o menos están repartidas por el país en lo que son cargas de carga rápida para cuando viajamos lejos. Y acá ingresando a la página podemos ver cuáles son de un tipo, cuáles son de otros. Y ahorita necesitamos profundizar en el tema dependiendo del tiempo que tengamos. Podemos entrar un poco y ver esas estaciones. Don Marco, También existen, sí, por acá tenemos una consulta. ajá, Dice don Jason, de momento porque aquí está. ¿Cada cuánto en promedio hay que reemplazar la batería? ¿Cuánto sería el costo? Se oyen rumores que es casi tan caro como comprar un vehículo nuevo. ok. Baterías es un tema que viene en evolución. Entonces, si vamos pongamos como referencia lo que nos dice la agencia. La agencia nos vende un vehículo eléctrico y nos da garantías de 8 años. Entonces, si nosotros compramos un vehículo nuevo en agencia, por lo menos durante 8 años no deberíamos de preocuparnos. En esos 8 años, ¿qué va a pasar? Lo que les explicaba al principio, no es que vamos a tener una batería que cumplió los 8 años y se bota, o ya no sirve, o ya mi vehículo no se mueve. Es una batería que empieza a degradarse, que va a ir degradándose y me hace un poquito menos kilómetros por viaje. Entonces, ¿qué tanto yo le puedo aprovechar a esa batería con la energía que me queda? Es lo que normalmente vamos a tener que proyectar cuando ya veamos cuántos kilómetros hacemos por día, cuántas recargas rápidas le hacemos o si lo hacemos solo cargas lentas en la casa. Todo eso nos va a ayudar a que la batería no se degrade. Por lo general, el costo de la batería, si la compramos de agencia, ronda
en este momento el 40% del precio del vehículo. Ahora, si sucede dentro de los primeros 8 años, estamos como decíamos, dentro de la garantía y no vamos a tener que cubrir ese costo. Si estamos después de los 8 años, primero que todo, muy difícil si en 8 años no falló, ya que una batería vaya a fallar, o sea, vaya a fallar así de manera súbita, sino que lo que va a hacer es irse degradando. Entonces, a través de los años, empezamos en el 2010 aproximadamente con los primeros vehículos que venían acá, que eran el Leaf, el Mitsubishi AMF, y tenemos vehículos de esos todavía circulando. Entonces, no está escrito en piedra que son 8 años, que son 10, sino va a depender mucho del cuidado que usted le dé y también de los recorridos que haga diariamente. No es lo mismo un vehículo que yo ando acelerando todo el tiempo a fondo, porque hay consumos de corriente excesivos en algún momento y eso va degradando batería. No es lo mismo que yo pase cargando en carga rápida o cargue en carga lenta o carga media. Entonces, todos esos factores, ¿verdad? Van a influir. No sé si con eso aclaro, creo que no me faltó nada de la consulta. Perfecto. Bueno, una cosa más. Ya hay muchísimas opciones en el mercado. Vamos a poner, yo pongo el ejemplo del Nissan Leaf porque fue la primera generación que vi, ¿verdad? Entonces, esos vehículos ya están ahorita buscando cómo cambiar batería. Tal vez no están botados, están avanzando pocos kilómetros, pero ya están buscando cómo cambiar. Entonces, ya hay opciones en el mercado de aproximadamente $5,000, $7,000 ya pues acá instalada, ¿verdad? Un poco más, dependiendo del tipo de batería. Y son baterías que como han venido evolucionando, ya no me hacen la capacidad que traía la batería original, sino son baterías que la compro ahorita, pero me hacen el doble de kilómetros, porque son baterías mucho más eficientes con una nueva tecnología. Entonces va a haber opciones. El mercado se está abriendo justamente a ese tipo de fabricantes que están haciendo baterías genéricas, ¿verdad? Que no son las de agencia, pero que son aplicables para cierto vehículo. Entonces me dicen, si usted ocupa para Nissan Leaf, tenemos esta opción. Usted ocupa para BMW i3, que son las primeras generaciones que ya están dando algunos problemas, existe esta otra opción. Y son mucho más cómodas que lo que normalmente nos saldrían en agencia. Lo mismo que sucede en un vehículo de gasolina, que ya no vamos a comprar un motor a la agencia, ¿verdad? Compramos las partes por fuera, o la otra posibilidad es que una batería se puede reparar. O sea, no necesariamente siempre hay que cambiar toda la batería. Dependiendo del tipo de batería, se pueden cambiar módulos dentro de la batería que están dando problemas y se revive esa batería. Bien, ok. En las aplicaciones, una de las aplicaciones más utilizadas y de las más completas es A Better Route Planner, que se ingresan los datos del vehículo. Yo, si tengo un Kona, ¿verdad? Un Hyundai Kona, entonces le digo, yo tengo un Kona de tantos kilowatt-hora de batería, voy saliendo de San José y voy hacia Brasilito, o voy saliendo de Brasilito y voy hacia Cartago. Entonces él me hace un recorrido, me dice cuál es la mejor ruta y me dice, y yo inclusive le puedo decir con cuánto porcentaje de carga quiero llegar a mi casa. Y es bastante precisa. Si yo le digo, quiero llegar con un 30% a mi casa, entonces me dice, bueno, va a tener que parar, va a ser una parada en el peaje de Pozón, que hay un cargador, durante 25 minutos. Para donde 25 minutos carga y sigue el recorrido y va a llegar con un 30% y es bastante preciso el resultado. Entonces son aplicaciones que nos ayudan a hacer una mejor planificación de un viaje, ¿verdad? En el caso de que lo necesitemos. ¿Ok? Don Marco, Sí, pues acá tenemos un comentario de Bianchineta, dice, yo tengo un Nissan Leaf, pero no es tan fácil, no solo es cambiar la batería, es también volver a programar la computadora del carro porque van funcionando juntas. sí, exacto. Pero eso ya en el Nissan Leaf, prácticamente cualquier escáner que tenga aplicación para vehículos eléctricos ya lo hace. En el Nissan Leaf y en todos los vehículos más modernos, inclusive en los de gasolina, cuando usted cambia una parte del vehículo, le tiene que decir al vehículo que le está cambiando esa parte, ¿verdad? Inclusive pasa con la batería. La batería se reemplaza y usted tiene que resetearlo, por decirle así. Decirle al vehículo, ya no tome en cuenta la autonomía que tenía, que ya casi no hacía kilómetros, ahora tome en cuenta que estoy cambiando la batería, estoy poniendo una nueva y con esto ya él empieza a hacer los cálculos de nuevo de lo que es autonomía.
Sí, en ese caso ella menciona que hay que mandarlo a otros países para que hagan eso. Aquí no lo hacen, la No, no, programación. sí, acá se hace lo de la programación. En los primeros modelos ya se hace, e inclusive en los más nuevos, dependiendo de lo actualizado que esté la herramienta de diagnóstico, se puede hacer. Bien, entonces, por mi parte, esa sería la presentación. Si hay más consultas, yo puedo estar por acá. Si no, ahí les queda también mi contacto para cualquier otra consulta adicional que tengan o alguna necesidad, con mucho gusto. Gracias, buenas noches a todos. Queríamos agradecer la asistencia a todos ustedes. No sé si alguno tiene alguna consulta adicional, aprovechando un par de minutitos más que deseen hacerla a través de chat o levantando la manita a través de la herramienta para aprovechar al ingeniero acá presente. Y como comercial, les agradecemos muchísimo el link que Steven envió a través del chat. Nos puedan evaluar la charla presentada en este momento. Muchísimas gracias. Don Marco, pues acá tenemos otro comentario de Jason Hidalgo. Dice, también me dijeron ese comentario en la agencia. Le recomendamos un vehículo eléctrico solo si lo va a movilizar mucho. Por ejemplo, si va a dedicarse a Uber, si lo va a usar poco o mantener estacionado mucho. No le recomendamos un vehículo eléctrico. ¿Qué tan cierto es? Ok, tal vez el comentario de parte de la agencia es no tanto porque no se pueda comprar un vehículo para tenerlo estacionado, ¿verdad? Sí se puede. Es más que todo en el retorno, ¿verdad? Si yo quiero tener un retorno de esa inversión, en el eléctrico, en este momento en el país están saliendo un poco más costosos que los de gasolina. Entonces, la inversión inicial es mayor. Lo que se refieren a ellos es a, bueno, entre más lo utilice usted, entre más utilice ese vehículo, más rápido primero va a recuperar la inversión, ¿verdad? Si lo está poniendo en Uber, pues mucho más, o en alguna otra plataforma de transporte, y también le va a ver más el provecho, porque si usted lo utiliza muy poquitos kilómetros, ese monto que estábamos dando de diferencia entre gasolina y eléctrico, pues cada vez va a ser menor al año. Entonces, yo no voy a ver tan significativos los beneficios, ¿verdad? No voy a verlos reflejados en mi día a día. Pero sí se puede, o sea, si usted quiere igual no andar contaminando, no andar emitiendo, eh, ¿verdad? Gases en lo que es una combustión interna, entonces puede cambiar a eléctrico aunque lo use poco, pero no va a haber ese beneficio tan directo. Perfecto, pues acá tenemos a Rafael que dice, ¿qué tan cierto es el problema del coolant del Kona? El problema del coolant del cono. Ok, bueno, como pasa en todos los vehículos, ¿verdad? Al inicio siempre empiezan a surgir algunas fallas, tal vez de diseño, y en algunos carros existe ese problema. Eh, en lo que es problemas de coolant en el Kona, supongo que se refiere a lo que es, por lo general, en los Ioniq y en el Kona fallaba un intercambiador de calor. Era como el coolant iba como picándolo y entonces ya empezaban a haber fugas internas. En ocasiones, eso se reemplaza y listo, o inclusive se puede reemplazar por uno mejorado. Casi siempre eso va a fallar dentro de la garantía del vehículo, entonces deberíamos de tener un buen respaldo, ¿verdad? De la agencia. Ahora también va a depender de dónde compramos el vehículo, si lo compramos usado o si lo importamos directo de otro país, entonces vamos a tener que asumir nosotros esos costos, pero en general son fallas que la agencia se hace cargo, ¿verdad? No vamos a tener problema en eso si lo compramos nuevo. Pero sí hay vehículos que tienen ese tipo de fallas. Por ejemplo, eh, algunos Volkswagen, pues ya es bastante conocido que tienen problemas en un módulo específico, ¿verdad? En lo que es la parte de, de carga de la batería de baja tensión. Algunos otros tienen muchos problemas en lo que son las manillas. Entonces, eso sucede en todos los vehículos, ya sea de combustión interna o eléctrico. Lo que pasa es que ahorita los eléctricos tienen como una mira puesta, ¿verdad? En qué es lo que les falla para ver si doy ese salto, ¿verdad? Tengo ese miedo de dar ese salto y muchas veces también las agencias no ayudan porque tienen poco stock de repuestos y entonces ahí hay mucha queja igual por la cantidad de vehículos que ha entrado es difícil mantener el stock.
Entonces, hay mucha queja de que no están los repuestos a tiempo, ¿verdad? Tengo que mandarlos a traer por aparte. Entonces, ese tema sí es complicado. Pues acá tenemos a Carolina que menciona, es similar el uso en vehículos de carga y 4x4, los 4WD. Ok, en los eléctricos hay hasta el momento pocas opciones para lo que es doble tracción. Para lo que son vehículos de carga también hay algunas opciones, pero en lo que es doble tracción, casi todos los pickups que se están vendiendo acá, por lo menos de agencia, son 4x2. Ahora, cuando son 4x4, como las Ford o algunos otros vehículos ya grandes, ya camionetas grandes, la diferencia con el de doble tracción de gasolina es que vamos a tener dos motores. O sea, en el de gasolina tenemos un motor en el frente y una transmisión y varios sistemas que acoplan el frente con la parte de atrás para tener tracción en las cuatro ruedas. En los eléctricos, cuando son doble tracción, lo que tenemos es un motor en la parte delantera que va a aplicar tracción a lo que son las ruedas delanteras y otro motor aparte en las ruedas traseras. Entonces ese motor la mayoría de las veces se puede desacoplar para andar en carretera. Andamos solo con un motor, consumiendo un poquito menos y si necesitamos la doble tracción, entran a trabajar los dos motores. Entonces, esa es la diferencia entre el de gasolina y el eléctrico en cuanto a lo que es doble tracción. Y en los vehículos de carga, pues sí existen opciones, varios camioncitos de estos como empresas que reparten pan, ¿verdad? Hay unas empresas que reparten pan que ya tienen una flotilla vehicular eléctrica. Está también lo que son refrescos, están los trailers, los tractocamiones que están allá en el ingenio de Cutris, que ya han sido probados, que son cabezales que manejan varias toneladas. Y entonces opciones hay en todo, pero por ahora al país han entrado pocas de lo que es doble tracción. Perfecto, pues acá tenemos a Joana, dice, una compañera tiene un carro eléctrico, pero no tiene llanta de repuesto, todos son así. Ah, ok. La llanta de repuesto, sí. Ahí no todos, pero la gran mayoría no la traen o traen una galleta que llaman popularmente, ¿verdad? Que es una llanta un poquito más pequeña para lo que es un viajecito rápido, llegar a que me la reparen y listo. Entonces, la mayoría de los eléctricos, por tema de espacio, no la traen. En todo caso, todos sí traen monitores de presión. Constantemente vamos a poder estar viendo en el tablero de instrumentos la presión que tienen las llantas y podemos estar viendo si tenemos pérdidas de presión importantes para detenernos y lo que traen es un kit de reparación. O sea, traen un kit de reparación y un compresor, se conecta al mismo vehículo y de ahí podemos hacer la reparación como con un spray y lo que es la recarga del aire por medio de un compresor. Los eléctricos tienen la posibilidad de conectar varios aparatos, de hecho, a lo que es el mismo vehículo y no tienen tanto problema en lo que es el consumo de energía, porque la batería es un gran almacén de energía. Entonces, inclusive hay vehículos que tienen esta posibilidad de conectar electrodomésticos al puerto de carga para extraer más bien energía del vehículo y conectar un aparato eléctrico. Entonces, eso es una posibilidad que tienen por ahí, no la había mencionado. No todos la tienen, pero sí ya hay, la mayoría de los más modernos traen esa opción. Perfecto, pues aquí tenemos a Alejandro, dice, ¿usted recomendaría cambiar el carro eléctrico en 4 u 8 años o comprar otra batería en 4 u 8 años? Mm, Tal vez no entendí muy bien la pregunta. O sea, la diferencia, si sería, Si sería mejor comprar un carro entre 4 a 8 años o cambiar la batería en ese mismo plazo. ok. Bueno, lo que es el vehículo eléctrico en este momento, en temas de incentivos en el país, estamos como en un punto intermedio. Entonces, todavía podría ser una gran ventaja comprar el eléctrico porque nada nos garantiza que los incentivos van a continuar, o sea, que va a haber una reforma y que los incentivos van a continuar. Entonces, en este momento, por ese lado, es una buena posibilidad. Em, en lo que es 4 años, pues dependiendo de los incentivos que hay en ese momento, lo que sí va a haber definitivamente es que la tecnología va a evolucionar. Entonces,
puede ser que en 2 años tengamos un vehículo más eficiente que el que salió hace 5 años, ¿verdad? Y en otros 2 tengamos uno mucho más eficiente o una batería que dura más todos los días. Ya hay prácticamente fábricas enteras que antes se dedicaban a ensamblar vehículos que ahora redirigen toda su logística a desarrollo de baterías, ¿verdad? O sea, eso cambió mucho el mercado vehicular. Ya no están tanto enfocados en fabricar esa parte, sino que ahora hay plantas enteras solo para lo que es desarrollo. Entonces, hay mucha investigación y desarrollo en baterías y todo eso va a ir mejorando. Entonces, depende más bien de cada uno si quiere hacer el cambio ya o si quiere esperar un par de años, ¿verdad? Lo único que sí, a nivel país, los incentivos puede ser que ya no estén disponibles. Y es un monto bastante significativo lo que baja. Perfecto. Tenemos un comentario acá de Jason que dice, a nivel país, la generación de electricidad tiene sus problemas, en especial en verano, cuando los embalses decaen a sus niveles mínimos y a veces se imponen los racionamientos. ¿Podría el país soportar el cambio masivo de vehículos eléctricos? Ok, en realidad sí se puede, solo que hay ciertas presiones, bueno, no podemos entrar en ese tema. Hay ciertas presiones para que haya más inversión en lo que es la matriz energética en el país. Aquí más bien tenemos una gran ventaja y es que mayoritariamente el país es lluvioso. En otros países, cuando se tiene que generar la electricidad para cargar un vehículo eléctrico, si bien es cierto, hay algunas opciones de hidroeléctrica o solares, algunos países inclusive generan con carbón. Entonces, ahí prácticamente no tienen ninguna ventaja. O sea, ahí el vehículo eléctrico más bien está viniendo a contaminar, casi que igual, ¿verdad? Que el de gasolina. Acá en el país sí tenemos esa gran ventaja. La mayoría del tiempo del año vamos a tener una energía generada de manera renovable. O sea, casi que el 100% de la energía que se genera acá es de forma renovable. Por las hidroeléctricas, en algunos casos se tienen que encender los generadores de diésel, pero son raros los casos en los que se enciende. El caso que hubo este año, ah, creo que fue a principios de año, es una excepción, ¿verdad? Y por lo menos de mi parte no creo que tenga que ver mucho con lo que es la parte de vehículos eléctricos, sino como les digo, un poco de presión ahí, ¿verdad? En el tema de inversión. Malas inversiones que se han hecho también, que no se reflejan directamente en la generación. El eléctrico, vamos a ver, en lo que es el consumo de una casa para un vehículo promedio, cuando lo utilizamos para ir al trabajo y volver, podemos estar consumiendo en una semana, eh, digamos que de la factura eléctrica al mes, podríamos estar viendo reflejado esos 7,000, 8,000 colones. Entonces, si ustedes lo ven en colones, a veces es más fácil. No es un gran consumo de energía el que estamos provocándole al país. Es casi que la energía, ¿verdad?, que se consume eh, cuando utilizamos un poco más la secadora, ¿verdad? O cuando utilizamos un poco más algún aparato eléctrico. Entonces, sí, claro que cuando lo usamos en una plataforma de transporte, de todo el tiempo estamos recargando y ahí sí, ¿verdad? Va a haber un consumo mayor. Según lo que Compañía Nacional de Fuerza de Luz dice, no tiene problemas. No tiene problemas para abastecer, inclusive que entre mucho más vehículos eléctricos. Pero habría que ver, ¿verdad? La época del año en la que lo está proyectando. Perfecto. Tenemos dos comentarios más que dice, ¿qué tal el comportamiento de la reventa? Ok, la reventa es todo un tema, ¿verdad? Porque la gente está con miedo de que si ya lo usé de tantos años, entonces, o sea, le llevan como una cuenta regresiva a la batería, ¿verdad? Eso me llama la atención porque la batería se ha vuelto como el tema principal y que si ya tiene un año, entonces ya esa batería seguro ahorita falla, o que si ya tiene 2 años, seguro ahorita falla. Eh, hay pruebas en los vehículos de primeras generaciones que han recorrido hasta 320,000 kilómetros, hasta más, y no han tenido problemas significativos en la batería para lo que es autonomía. Entonces, la reventa ahorita está un poquito, dura, digámoslo así, si la persona que va a adquirir el vehículo no tiene mucha información.
Entonces, le da miedo, ¿verdad? Adquirir un vehículo de segunda por lo mismo. Pero igual adquiere muchas veces un importado. Y los importados a veces vienen hasta más, digámoslo así, como más descuidados que los que podrían revenderse acá en el país. Entonces, yo no le tendría miedo a la reventa. Lo que sí creo es que ahorita se está castigando un poco el precio de la reventa por el mismo miedo que hay en la sociedad. Conforme vaya avanzando y se vayan viendo que no hay fallas tan, ¿verdad? Tan grandes como se piensa, entonces creo que eso puede ir cambiando con el tiempo. Además de que todas las empresas van con ese norte de electrificar las ventas. Entonces, ya Hyundai anunció para tal año, menos 2030 aproximadamente, que ya no va a hacer más vehículos de combustión. La mayoría de las empresas ya anunciaron que a cierto año ya no van a hacer vehículos porque también los gobiernos lo están haciendo. Entonces, hay una presión externa, pero si bien es cierto, eso puede llegar a cambiar la historia de los de combustión interna, porque ahí ya más bien la gente va a empezar a querer deshacerse. Entonces, los precios van a variar. Eso lo va a decir solo el mercado conforme vaya avanzando. Perfecto, por acá tenemos a Crystal que dice, ¿cuáles son los precios aproximados acá en Costa Rica de un vehículo nuevo y qué agencias lo están ofreciendo? Ok, precios aproximados. Por acá tengo alguna información sobre eso. Em, Vamos a ver si aquí encuentro entre las imágenes. Igual si puedo, si gusta puedo dictarte otras dos consultas que me están, Claro, que me entraron. Dice, igual Crystal, dice, me quedó una duda sobre el tema de carga. Uno, ajá. entendí que es deseable evitar la carga rápida. Dos, que en las estaciones de carga es posible escoger carga media. ¿Es así? No, vamos a ver. Bueno, para resolver lo de la parte de costos, aquí hay algunas opciones que tomé de Asomove, que es la Asociación de Movilidad Eléctrica acá en Costa Rica. Y hay precios ahí desde 14.900, 19.900, 22.900. Por acá hay otras opciones ya de gama más alta, 28.900, ¿verdad? Hay muchas opciones en realidad. Los están trayendo prácticamente todas las agencias. Si no traen la marca específica, o sea, como Toyota trae su Toyota, pero también trae Xpeng. Entonces, casi todas las marcas se están moviendo en ese sentido. Si no tienen un vehículo propio de la marca, están como Veinsa, que tiene varias marcas, ¿verdad? Que vende. Veinsa vende el Mitsubishi, vende Geely, vende eh, lo que era Peugeot, ¿verdad? Y varias otras marcas. Entonces, por ese lado, hay muchas agencias ofreciéndolos. En el tema de la carga, lo que les mencionaba era, vamos a ver acá, me voy a volver por aquí. En lo que son estaciones de carga pública, las del ICE, ¿verdad? Vamos a ver si entramos acá un momentito a mostrarlo con más detenimiento. En lo que son las estaciones de carga pública, acá vamos a tener, vamos a ver aquí más bien, red de carga. Por acá. Ok, aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, cargador rápido con conectores CCS1, CHAdeMO y GBT. ¿Eso qué quiere decir? Nada más el tipo de conector. No le está diciendo carga lenta o media, ¿verdad? Sino que en los cargadores de carga pública, lo que es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o el ICE o Copelesca o alguna otra, solo van a tener rápidos. Y estos que dicen ya semi rápidos, ya son, por decirlo así, en la estación de carga pública, por si está ocupado, por ejemplo, tienen un cargadorcito como el que usted tiene en su casa, pero no es una carga así como muy rápida, ¿verdad? Es la carga que normalmente usted tendría en la casa, le ponen una opción ahí dentro del mismo cargador. O a veces están en un supermercado, a veces están en un mall, a veces están inclusive
en un parqueo de una gasolinera, ¿verdad? Hay varias opciones, pero lo que es carga rápida solo se puede hacer en las estaciones de carga públicas, ¿sí? Quería mostrarles el mapita, pero no sé por qué no me sale. Vamos a ver. A tratar de entrar acá. ¿Te ayuda? No. Y no sé por qué no me sale la red. Por acá. Bueno, pero en general se ve así cuando ingresamos. Y algunos de estos tienen un colorcito diferente, ¿ve? Entonces, los azules son, ahí le indica que son de carga rápida, los amarillos ya son carga media, que va a haber por ahí opcional, pero no son estaciones de carga pública. Otro detalle importante, antes de que se me olvide, es que la carga rápida se cobra por tiempo. Entonces, no le cobran a usted la cantidad de energía, sino que le cobran por tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, lo hacen así porque durante mucho tiempo esa carga, los usuarios se abusan un poco. Entonces llegan a cargar, dejan el carro conectado y se van a hacer compras. Entonces, la idea de esos cargadores rápidos es justamente que usted llegue, cargue y se vaya, ¿verdad? Que le resuelva su problema y se vaya. Y venga otro usuario. Entonces, la gente dejaba mucho tiempo el carro. Entonces, ahora no cobran la cantidad de energía, sino que cobran el tiempo que usted esté conectado. Y ahí sufren un poquito más los vehículos que tienen una potencia de carga más lenta que los vehículos que tienen mayor potencia de carga, ¿verdad? Eso es un detalle importante de tomar en cuenta. En la casa o en un local donde usted cargue en carga lenta o carga media, se la van a cobrar por cantidad de energía, cantidad de kilowatt-hora que consumió su carro. Pero en las estaciones de carga pública le cobran el minuto. Es como a 150 colones el minuto. Perfecto, pues acá Ujú. tenemos una consulta más. Dice que, ¿qué tan peligroso es sufrir una descarga eléctrica del vehículo? Ok, es muy, muy, muy improbable. Los vehículos eléctricos tienen cualquier cantidad de sistemas de detección de fugas de corriente. Entonces, la batería de alta tensión, la batería de tracción, está fuera del vehículo, fuera del habitáculo donde nosotros estamos normalmente sentados y está totalmente aislada del resto del chasis. Tal vez ahí el miedo muchas veces es que la batería de 12 voltios la vemos que está conectada a la lata, ¿verdad? En la de alta tensión no sucede eso. Entonces, la batería de alta tensión está totalmente aislada de la lata, del chasis, por lo menos lo que es la parte de energía. Y si existe una derivación, o sea, si existe una conexión entre la batería y el chasis, ¿verdad? Aunque sea pequeña, el vehículo tiene la capacidad de detectarla y quitar la salida del alto voltaje, o sea, desconectarla. ¿Verdad? Nos va a prender un código de falla, que revisemos que hay una derivación y ahí ya se tiene que hacer un procedimiento de reparación. Rara vez se ve, pero si sucede, no es que vamos a tener una descarga, ¿verdad? Además, en lo que nosotros estamos principalmente, ¿verdad? Usando es lo que es el sistema de carga. Y el sistema de carga tiene sistemas de protección que no está, por decirlo así, no está cargando cuando yo lo conecto. O sea, cuando yo lo conecto no empieza la carga inmediatamente, sino que empieza unos segundos después cuando lo hace ciertas comprobaciones. También cuando lo voy a desconectar, todo eso está con un estándar, ¿verdad? Para que yo pueda tocar esos aparatos de manera segura, así como un aparato, un electrodoméstico de su casa le podría generar una descarga, pero tiene ciertas pruebas de laboratorio que le garantizan que ese aparato no le va a provocar una descarga. Así pasa con los vehículos eléctricos. Y la mayoría de las veces, antes de desconectar, si yo tengo que apretar un botón o hacer alguna función para que la energía se corte y luego yo desconecte. Entonces, en lo único que nosotros tenemos contacto en realidad, aparte de manejarlo, es en el cargador. Y ahí hay sistemas de seguridad que no nos van a permitir que tengamos una descarga. Perfecto, tenemos aquí un último comentario por parte de don Dagoberto. Dice que le gustaría saber su opinión como ingeniero de si uno tiene una vivienda no tan nueva y se agrega una carga adicional, se debería realizar un rediseño de la instalación eléctrica, ya que fue diseñada para cierta carga por metro cuadrado. Sí, claro. De hecho, tendría que ser muy, muy vieja de verdad para no soportar
la carga del vehículo, ¿verdad? Estamos hablando de que la mayoría de vehículos no van a consumir, la gran mayoría no va a consumir más de 7 kilos en una carga residencial. Tenemos la posibilidad de cargar en un toma corriente de 120 voltios y eso nos va a limitar a 1.4 kilowatts. Entonces, si yo soy capaz de conectar mi Coffee Makers, la instalación es capaz de llevar un vehículo eléctrico, ¿verdad? Porque el vehículo eléctrico no siempre carga a la misma potencia, sino que si lo conecto a 120 voltios, él sabe que está conectado a un toma corriente que no debería superar los 15 amperios y va a limitar la carga a esa potencia, ¿verdad? A esa corriente y a esa potencia. Si yo me conecto a un toma corriente como el de una secadora o como el de una máquina de soldar, que es este de 240, él sabe que estamos conectados con una limitante de aproximadamente 32 amperios y entonces debería estar en consecuencia la carga. A pesar de que el vehículo pueda cargar más rápido, cuando yo le conecto a mi casa, hay una comunicación ahí entre la estación de carga y el vehículo que le dice cuánto es la limitante, ¿verdad? Y esa limitante justamente es para proteger el circuito eléctrico de la casa. Entonces, como hacer un rediseño de la cometida eléctrica para poder llevar un vehículo eléctrico no es tan necesario, ¿verdad? Sino más que todo el tipo de equipo de carga que usted tenga para que sea consecuente con la instalación eléctrica de su casa. La mayoría no superan 7 kilowatts, así que no debería tener ningún problema. Perfecto, ya como último comentario, don Mario dice, si tiene 2 espacios libres en la caja de breaker, puede hacer la instalación con un electricista autorizado. Sí, claro. De hecho, ocuparía 2 espacios justamente porque ocuparía lo que es un 240. Rara vez, como les digo, se carga a 120 voltios. Yo lo hago, pero más que todo por tratar de proteger la batería. La cargo casi siempre a 120 voltios ahí en la noche, lo que cargue, ¿verdad? Y luego el otro día salgo. Las baterías no es necesario estarlas llegando al 100% porque justamente eso cumple un ciclo de carga y las degrada un poco más rápido. Entonces, una carga que nosotros podamos hacer al 80% todo el tiempo es mejor, ¿verdad? Nosotros tenemos, inclusive en nuestros celulares, la posibilidad de limitar la carga al 80 para eh, beneficiar la batería. Entonces, eso mismo tenemos en los vehículos, ¿verdad? Y si tiene 2 espacios en la caja de breaker, siempre y cuando esos 2 espacios sean justamente para un 240, podría hacer una instalación con un electricista perfectamente y hacer la conexión para un vehículo eléctrico. Buenas noches, muchísimas gracias a todos por sus valiosísimas preguntas. La próxima semana estaremos cargando esta charla que hemos recibido esta noche en nuestro canal de YouTube. Los invito a seguirnos desde ya en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Junta UCR. Ahí pueden ver de más información que ya tenemos arriba en el canal. Y a partir de la próxima semana estaremos subiendo esta charla para que puedan conversarlos con sus compañeros de trabajo y amigos que no pudieron conectarse, la puedan ver. Muchísimas gracias y que tengan buena noche y un bonito fin de semana. Buenas noches, muchas gracias.